Voy a intentar daros una primera lección. Vamos a iniciar hoy la primera clase de vuestros másters y tengo que hacer un poco encaje de bolillos, ya que estamos hablando de muchos másters y voy a intentar daros una clase para todos. Empezaré contándoos mi trayectoria muy brevemente. Yo empecé prácticamente igual que habéis empezado la mayoría de vosotros, con una licenciatura. En mi caso de Ciencias Químicas, lo hice en la Complutense de Madrid. Después, un equivalente al máster que vais a empezar vosotros ahora, lo que entonces era un equivalente. El siguiente paso para mí fue hacer una tesis doctoral, aunque hay otras desviaciones, como moverse a la empresa o al mercado, otro tipo de mercado laboral. Y después de eso, pues decidí hacer una estancia postdoctoral en la Universidad de Ámsterdam. Estuve allí 3 años y a los 3 años me ofrecieron la oportunidad de volver a España y esta universidad, con la que yo en principio tenía muy poco contacto, me ofreció la oportunidad de crear aquí mi grupo a través de un contrato Ramón y Cajal. Así que hice las maletas y me vine apostando pues, por nuestro país y por esta universidad y por mí, porque tenía la ilusión de crear un grupo. Y así empecé, haciendo algo parecido a esto, diseño de materiales con aplicaciones tecnológicas y ambientales. Yo vine en 2004 y, como ya os digo, quería crear un grupo. En 2005 había superado todas mis expectativas porque había duplicado. Ya no era solo yo, ya éramos 2 personas en el grupo. No siempre se puede decir esto, que en un año uno duplique el grupo, es todo un reto. Y aquí os presento a Elena, que fue una estudiante de ambientales que acabó la tesis, la carrera y decidió venirse conmigo a hacer la tesis doctoral. Pues ahí estamos las dos, con bata, posando para la prensa. Y os digo posando para la prensa porque yo solo me pongo bata para dar clase en el laboratorio o para posar para la prensa. Mi investigación no es de bata. Mi investigación es con ordenadores y ahí viene el reto de hoy. Os voy a intentar acercar lo que es la simulación molecular al mundo real. Bueno, esto fue en 2005. En 2009, pues mi grupo ya había crecido, como veis aquí. Ya no os los presento, pero aquí estamos todos. Y esto es ahora, en 2013. Aquí estamos ya el grupo, bueno, prácticamente todo el grupo, somos entre 16 y 20 personas. ¿Y por qué somos tanta gente y qué hacemos? Pues hacemos esto, hacemos investigación orientada a la empresa y la hacemos utilizando simulación molecular. ¿Qué es la simulación molecular? ¿Por qué es interesante y cómo os la puedo transmitir a los que el ordenador, bueno, ya no os da tanta alergia, pero antes daba más alergia? Esto es una forma de hacer experimentos, la que conocéis la mayoría o la que sale en todos sitios. Utilizamos materiales, utilizamos productos. Con estos materiales y productos vamos a los equipos y con los equipos producimos una serie de medidas que luego interpretamos, ¿no?, para obtener conocimiento. Esta es la forma normal, la forma de bata, por llamarlo de alguna manera. En simulación hacemos lo mismo, solamente que en vez de utilizar materiales, vamos a utilizar lo que llamamos modelos, pero es exactamente lo mismo. Estos materiales los convertimos en modelos. En vez de equipos, lo que utilizamos son ordenadores. Y usamos estos modelos y estos ordenadores para obtener exactamente los mismos resultados. Y digo exactamente los mismos resultados. Y de ahí la importancia de la simulación molecular. Podemos reproducir lo mismo desde los dos, tanto los experimentales como los simuladores. Un poquito más de qué ventaja puede tener la simulación frente al experimento. No digo que sea la panacea, el experimento tiene otras ventajas, pero no es mi misión hoy contároslas. Hoy os voy a convencer de lo bueno de la simulación. Os sonará algo parecido a esto, al simulador de vuelo. Pues es algo así. Yo quiero aprender a volar y tengo 2 opciones, o cojo un avión y me estrello y ya seguramente no aprenda nunca, o me compro un simulador solar y lo intento. Y lo intento una vez y me estrello, y lo intento otra vez y me estrello, y una tercera vez y una cuarta, hasta que aprendo a volar. Y cuando aprendo, ya he conseguido de una forma mucho más barata y mucho más segura lo que en otras circunstancias tendría que haberme costado, incluso en este caso, la vida. Pues nosotros hacemos algo así en la simulación. No es tan dramático, porque no nos cuesta la vida, pero sí que ahorramos mucho dinero a la empresa. Y de ahí la novedad. Trabajamos con empresas, como algunas os sonarán, como Chevron Texaco, ExxonMobil, Shell,
o una que está aquí y con la que tenemos mucha colaboración actualmente, que es Abengoa. ¿Y qué hacemos con ellos o para ellos? Pues estudiamos procesos de interés con Abengoa, por ejemplo, de interés medioambiental. Sabéis el problema que tenemos, que sale mucho en la prensa, ¿no? de la capa de ozono, del efecto invernadero, los contaminantes que producen las empresas. Pues hay que buscar medidas para solucionar eso. Hay que buscar materiales que lo que hagan sea paliar esos efectos. Bueno, pues para eso estamos, entre otros, este grupo, para intentar encontrar unos materiales óptimos que puedan, por ejemplo, servir de filtro en las chimeneas y paliar la emisión de contaminantes o de CO2 a la atmósfera. También trabajamos con empresas más relacionadas a otros sectores. Por ejemplo, no sé si a algunos resulta familiar esta imagen, es la típica que se utiliza para hablar de moléculas quirales. Cuando hacemos fármacos, a veces ocurre que se producen dos fármacos, dos moléculas exactamente iguales, solamente que una es la imagen especular de la otra, son como nuestras dos manos. Entonces, a veces, o casi siempre, una de las manos es la buena, es la que nos cura, el fármaco que se utiliza, y la otra es inútil y a veces incluso perjudicial para la salud. Y hay que buscar la forma de separar esas dos manos. Bueno, pues para eso estamos también en simulación, para encontrar la forma de, una vez sintetizados las dos moléculas que en principio son iguales y por tanto difíciles de separar, podernos quedar únicamente con la molécula que necesitamos para hacer el fármaco. Otra opción es, por ejemplo, todavía no tengo cogido el truco. Es, por ejemplo, esto, el destilar. Si queremos separar, por ejemplo, un alcohol, el agua de un alcohol, o algo que os sonará también, los biodiesel, ¿no? Que son bastante famosos ahora mismo porque medioambientalmente pues, son interesantes. Entonces, por medio de simulación, buscamos la forma de purificar esos biodiesels. No os voy a contar todo esto, no os voy a aburrir con tanta historia, solo os voy a dar una visión general para que veáis lo bonito del trabajo. La parte pesada me la reservo. Estos son los materiales que vamos buscando. Este, por ejemplo, es un Metal Organic Framework. Es un material cristalino y hay muchos, son sintéticos, no existen en la naturaleza. Así es como lo vemos en el laboratorio, así es como lo ve un químico de bata o un biólogo de bata. Nosotros lo vemos más así. Esta imagen no es mía, se la he robado y por eso le pongo aquí los créditos al departamento de UCLA, de la Universidad de Bioquímica. Pero es para que veáis un poquito las tripas del material. Este material se convierte en algo así, ¿no? Es mirarlo, ponerle una lupa y mirarlo un poco más. Nosotros todavía seguimos más dentro, le miramos más las tripas y entonces tenemos algo así. Es otra vez el mismo material, solamente que vemos cómo está constituido. Y este material está constituido por una serie de bloques, como veis aquí. Esos bloques se unen a través de unos ligandos orgánicos y esos ligandos orgánicos se van uniendo y uniendo y uniendo hasta que forman toda la red. ¿Y por qué estos materiales son interesantes? Porque van a tener unos poros, unas cavidades que los van a hacer únicos para cierto tipo de aplicaciones. Por ejemplo, para capturar CO2 o para separar, pues, sin ir más lejos, el ibuprofeno, ¿no? de su molécula quiral. Otra ventaja que tienen estos materiales es que es un poco como el Lego, que una vez que tenemos las piezas podemos hacer millones. Y digo de verdad millones. Cada día o cada 2 días salen cientos y cientos de nuevos materiales, porque es muy fácil e incluso estos materiales que os cuento son reales, están sintetizados en el laboratorio. Son fáciles de sintetizar. Otra cosa es que luego valgan para algo. Muchos de ellos se sintetizan y no valen para nada. Pero por producir, que no falte. Entonces se pueden producir materiales pues, de este estilo, formando cuadrados y tetraedros, formando triángulos, formando prismas trigonales, una combinación de cuadrados y triángulos, de tetraedros y triángulos o de octaedros, por ejemplo. Me acabo de quedar sin proyección. La ventaja de jugar con unos o con otros es que dependiendo del tipo de propiedad que nosotros queramos utilizar, pues utilizaremos un material con un poro o con otro poro, un poro más grande, otro poro más pequeño, que nos permita separar o no un material que vamos buscando. Entonces, esa es la gran ventaja de tener todo este juego de materiales.
El objetivo final, pues que estos materiales nos sirvan para esto. Son realmente tanques moleculares. Lo que nos van a servir es para compactar, como en el campo, cuando vamos compactando las balas de pienso, ¿no? Estos tanques moleculares se van a unir. Se me está disparando esto y yo no soy. Se van a unir formando esta especie de estructuras enormes y tienen la capacidad de almacenar grandes cantidades, por ejemplo, en este caso, de CO2 o de hidrógeno. Entonces, eso es la importancia de este tipo de material. Vamos a ir almacenando dentro de ellos. También tenemos otros materiales que no son los MOFs, que se llaman zeolitas, que son similares, solamente que ahora no van a ser tanques moleculares, sino tamices moleculares, o en otras palabras, coladores. Entonces, la zeolita va a estar ahí, vamos a hacer pasar por ella una serie de gases y unos entrarán y otros no. Entonces, los que entren nos los podemos quedar para cierta aplicación, los que no entren los podemos separar para otra aplicación. Estos son los que tienen mayor interés hoy por hoy en la industria. Estos son por los que apuestan empresas como Abengoa, Chevron, Oxen. Estos son los que tienen mayor interés hoy por hoy en la investigación. Estos son por los que apostamos los científicos, los que tendrán interés en la industria en el futuro. La construcción pues es igual en la zeolita que en los MOFs. Estructuras metálicas forman con los ligandos extrarredes tridimensionales. En las zeolitas lo mismo, solamente que en este caso son inorgánicas. Silicios y oxígenos forman tetraedros que se unen, forman cavidades y las cavidades forman los tamices moleculares. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué utilizamos simulación molecular? ¿Por qué no nos vamos al experimento? Si no os he convencido antes con el simulador de vuelo, voy a intentar convenceros ahora con esta transparencia. La primera ventaja es esta, va a proporcionar información valiosa sobre ciertos mecanismos. Por ejemplo, cómo se queda una molécula pegada dentro del material, cómo difunde, si podemos separar una molécula de otra. Todo ese tipo de cosas las podemos ver directamente con la simulación, solamente mirando dentro. Además, os prometo que esto no depende de mí. Además, permite hacer un barrido de materiales reales y también hipotéticos. Podemos inventarnos materiales, podemos ir más lejos, podemos predecir o directamente decir vamos a juntar peras con manzanas a ver qué sale y a ver para qué vale. Y luego, si vemos que vale para algo, le proponemos a nuestros colegas, los experimentales, que lo sinteticen y a nuestros colegas de la industria que los testen. Eso es otra ventaja de la simulación. Otra ventaja es que podemos ver esto desde dentro, podemos ver lo que está ocurriendo, solamente abrir y mirar. Y la última es que podemos entender exactamente cómo se va a colocar una molécula dentro de la estructura, dónde y cómo y por qué. Y eso a veces, desde el punto de vista experimental, aunque se puede hacer, resulta más complicado. Os voy a enseñar un movie muy antiguo. Este movie lo hice en Ámsterdam en el año 2002. Es portada de este libro que firmaron las personas con las que yo hice la estancia postdoctoral, Beren Smith y Dan Frenkel, que es un libro para entender lo que es la simulación molecular. Y el movie lo hicimos para ver cómo se movía una molécula, un hidrocarburo, dentro de una estructura. Eso era muy útil en ese momento para la empresa Chevron Texaco, que quería ver cómo este hidrocarburo se iba partiendo para producir mejores combustibles. Entonces, creo que esto resume la transparencia anterior. Podemos ver la molécula dentro y podemos entender cómo se mueve y llevarla donde nosotros queremos. ¿Cómo entendemos nosotros cómo interpretamos los resultados? Usamos algo como esto que veis aquí. Esto se llama una isoterma de absorción, que lo que indica, los puntos naranjas o los puntos huecos, los que queráis, lo que nos van diciendo es cuántas moléculas de algo, en este ejemplo metano, tenemos dentro de la estructura a medida que vamos aumentando la presión. Vamos haciendo pasar presión a través de esta estructura y vamos viendo cuántas moléculas hay. Al principio, lógicamente, no hay nada y a medida que vamos aumentando la presión, pues vamos teniendo más y más metano hasta que llenamos la estructura completamente. Estas isotermas las utilizamos para tener una información muy valiosa sobre el tipo de material que entra, cuánto entra y a qué presiones conseguimos que algo entre. Experimentalmente tenemos estos puntos, los puntos huecos.
En simulación tenemos que obtener exactamente lo mismo. Ya os lo he dicho, nuestro objetivo es obtener los puntos naranjas que están encima de los huecos. Y para ello tenemos que desarrollar lo que llamamos campos de fuerza. No os voy a aburrir con la historia de los campos de fuerza, solamente son una serie de parámetros que nos van a permitir reproducir condiciones reales, condiciones de laboratorio. Y los hacemos ajustando en esta isoterma, o bien a bajas presiones, o bien a toda la isoterma, o bien utilizamos los que ya hay en la literatura, o bien optimizamos de forma matemática, o bien utilizamos reglas de mezclado, o bien hacemos lo que buenamente se nos ocurre cuando nada funciona. Pero el objetivo es reproducir esto que veis aquí. Y la pregunta ahora sería, si ya está ahí experimentalmente, ¿qué gracia tiene que yo lo reproduzca por simulación? Pues la gracia es que si yo soy capaz de reproducir este caso concreto por simulación, también voy a ser capaz de predecir lo que ocurre en materiales que experimentalmente no existen. Entonces, así es como convencemos a la empresa. Mirad, podemos reproducir lo que existe, ahora que os hemos demostrado que podemos hacer eso, podemos predecir lo que va a ocurrir con otros materiales que todavía no habéis ni siquiera sintetizado. Y parece que somos convincentes porque financian nuestra investigación. Utilizamos un programa que tiene el nombre del grupo, mi grupo se llama RASPA, y el código también se llama RASPA. Este código no es nuestro, es una mezcla, lo empezamos en Ámsterdam cuando yo estaba allí, y hay un montón de investigadores, no solo de Ámsterdam y de Sevilla, sino también de la Universidad de Berkeley y Northwestern, implicados en este código. Y hace una serie de cosas, nos da una serie de propiedades con las que podemos obtener los resultados que vamos buscando. Voy a enseñaros ahora un poco más sobre las ventajas con dibujos. Estos dibujos son todos de nuestras simulaciones, de las ventajas que tiene la simulación molecular. Esta molécula, esto es un CIF8, es de interés para Bengoa, porque tiene mucha capacidad para almacenar cierto tipo de moléculas. Lo que también les interesa saber es dónde se queda una molécula determinada atascada. Por ejemplo, dónde se queda el CO2 cuando pasa. Si pasa y atraviesa el material, el poro, o si se queda atascada. Y esto es lo que estáis viendo aquí. Estos puntos marrones indican los sitios preferentes donde la molécula se va a quedar atascada. Son como las esquinas. Si vamos andando por un túnel y torcemos una esquina, pues ahí nos quedamos pegados. Eso es lo que nos dice la simulación, dónde se queda pegado un material. ¿Y por qué eso es interesante? Pues, por ejemplo, para reacciones catalíticas o si queremos prevenir que un material se rompa. Luego os enseñaré al final de la presentación un ejemplo de eso. Fijaros aquí, esto es una zeolita y lo que vemos aquí, esto es un trabajo que hicimos con Chevron Texaco hace ya unos años. Quería saber cómo en este tipo de zeolita entraba CO2 o metano y por qué entraba uno u otro y de qué manera, preferente o no. El CO2 es lo que veis en azul, en marrón es lo que queda vacío de la zeolita. Y si os fijáis, bueno, yo tengo más práctica y lo veo más fácilmente, por eso os lo cuento, el CO2 va a preferir los estrechamientos. Es una molécula lineal que cuando entra se va a quedar atascada ahí en las ventanas. Va a preferir sobre todo las ventanas. Cuando ya tiene llenas las ventanas se va a las cajas, pero prefiere estos estrechamientos. Si en vez de CO2 metemos metano, la verdad es que no elegimos el color más apropiado, pero los estrechamientos, si no lo veis, os lo cuento yo, están vacíos. Luego, el CO2 va a estos estrechamientos y el metano no. ¿Y qué ocurre si mezclamos CO2 y metano? Por ejemplo, en el caso del gas natural. Pues ocurre algo así, lo que llamamos un efecto de segregación. El CO2 se va a quedar en los bordes de la estructura y el metano se va a concentrar dentro. Luego el CO2 va a hacer que el metano se segregue. Todo esto, insisto, es lo que la empresa va buscando para utilizar un determinado material u otro para una determinada aplicación. Bueno, os estoy hablando de zeolitas y de MOFs. Hay otros materiales cristalinos porosos, estos son los de la lectura de hoy. ¿Y por qué zeolitas y MOFs? Zeolitas porque son, aparte de inorgánicos, es tierra realmente, es silicio y oxígeno. Es porque son rígidos. Los podemos comparar un poco como esta pirámide que tenemos aquí. Son materiales con poros o con caminos dentro, como una pirámide, y de una rigidez tremenda. Y eso siempre tiene muchas ventajas. Por ejemplo, aguanta altas temperaturas, aguanta la humedad y también tiene sus inconvenientes. Y vienen en eso, en que es muy rígida, no se puede malear. Por eso a veces nos interesa tirar de esto, de los MOFs. Y os he puesto...
me gusta comparar los MOFs con el collar de la reina María Antonieta. Me parece que es una comparación bastante bonita. Como veis, este collar pues está formado también por piedras y también es rígido, pero tiene cierta flexibilidad y además va a permitir por aquí que pasen las moléculas, ¿no? Por lo mismo hace un MOF. Frente a la ceolita tiene esa ventaja, tiene una flexibilidad también dentro de su rigidez que la ceolita no tiene. Eso también tiene dificultades, por ejemplo, el agua le ataca, el agua le perjudica. Otra ventaja es que podemos ver cuando aumentamos o bajamos la presión si una estructura se deforma, por ejemplo, como una esponja. Y eso en simulación se puede ver perfectamente. Si yo aumento la presión, por ejemplo, es a presiones bajas, voy a aumentar la presión y veo si la estructura se va a deformar o no. Incluso predecir si una estructura que aún no existe se va a deformar o no. Y si eso va a ser interesante o no. Por ejemplo, en esta, al deformarse, las ventanas que veis aquí son mucho más anchas que las que veis aquí. Luego van a permitir pasar más tipos de moléculas. A veces eso nos interesa y a veces no nos interesa. Dependiendo de una cosa o de otra, jugaremos con una historia o con otra. Os enseño así un poco, pasando varias para adelante y para atrás, para que vayáis viendo cómo al ir aumentando la presión, vamos deformando la estructura y vamos teniendo ventanas más o menos amplias. Al ir haciendo que la estructura se deforme, la isoterma que os he explicado antes, la que indica la cantidad de moléculas absorbidas frente a la presión, va a ser diferente. Dependiendo de la molécula que yo tenga, puedo tener una isoterma como esta roja, que es de monóxido de carbono, o como la azul de oxígeno, o como la rosa de argón, o como la verde de nitrógeno. Y eso es un efecto combinado del tipo de molécula, que condense o no, porque en este caso estamos hablando de 77 Kelvin, combinado con el tipo de estructura que sea más o menos flexible y que favorezca o no la condensación. De nuevo, un ejemplo de interés para las industrias. Cuando una industria se presenta con un material nuevo y nos dice, tomad, queremos ver si este material sirve, por ejemplo, para purificación de biodiesel. Lo primero que tenemos que hacer con el material es destriparlo. Y eso es lo que os enseño aquí. Esto es un perfil de energías que hacemos con casi todos los materiales. Miramos cómo es, qué tipo de moléculas tiene, qué tipo de canales forma, qué flexibilidad tolera, todo ese tipo de estudios. Eso es el primer paso. ¿Por qué es tan interesante? Porque una vez que ya entendemos el material, nos familiarizamos con él, podemos decirle a la empresa, este material te vale, por ejemplo, para purificar biodiesel, pero no se te ocurra utilizarlo para hidrocarburos porque no tiene las ventanas adecuadas. Este ejemplo, que es con el que voy a terminar mi lectura de hoy, os voy a enseñar una serie de trabajos hechos con este tipo de estructura. Esta estructura es un MOF, se llama cobre BTC, y nos gusta mucho y le gusta mucho a la empresa por una serie de cosas, entre otras por el tipo de cavidades que tiene. Fijaros, estas cavidades tiene cajas muy grandes de unos 9 Armstrong y cajas más chiquititas de unos 5 Armstrong, que están comunicadas. Las cajas grandes se comunican por aquí y las pequeñas se comunican con las grandes. Esto se replica en el espacio hasta tener cristales enormes. Al tener dos tipos de cajas diferentes, vamos a poder ver dónde se pega una molécula u otra y por qué. Por ejemplo, en el metano lo que vemos es que cuando empezamos a meter metano a una determinada presión, al metano lo que le gustan son estas cavidades pequeñitas. Esto que veis aquí, los puntos azules, es metano. Aumento la presión y se va hacia las ventanas. La aumento más y empieza a llenar ya las cajas grandes. Y ya solo cuando lo aumento del todo, ya el metano se extiende por el sitio que le queda. Pero al metano en concreto lo que le gusta sobre todo son estas cavidades de aquí, las cavidades pequeñas. Es donde por su forma y tamaño se siente más cómodo al entrar. Y como está cómodo ahí, se queda ahí. Este es el metano, aquí se queda en las cajas pequeñas. Pero fijaros el agua. Al agua las cajas pequeñas no le gustan nada. Lo que le gusta es quedarse aquí. ¿Y por qué le gusta esa zona? Porque ahí es donde está el metal, ahí es donde está el cobre. Y el agua, como tiene un dipolo muy fuerte, se siente atraído por el metal. Entonces, esto que parece un estudio tan simple es especialmente valioso porque ahora sabemos varias cosas. Primero, dónde se nos va cada tipo de molécula y por qué, por el tema del tamaño, forma o polaridad. Y también sabemos cómo podemos intentar prevenir, por ejemplo, que a este metal, que a esta molécula, a este cobre BTC, le ataque la molécula de agua.
Os enseño el perfil. Como os he dicho, aquí está el agua. Si lo vemos de otra manera, estos son el ataque del agua en el material. Esto es lo que le enseñamos a la empresa. Mira cómo el agua te está atacando el material. Por eso tu material no es estable frente al agua. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Vamos a bloquear, vamos a apantallar el cobre. Como ya sabemos dónde va el agua, le ponemos una pantalla y evitamos que el agua ataque la zona que atacaba antes. Entonces, si apantallamos el cobre, fijaros la diferencia. Ahora no entra agua. Es la misma estructura, pero con el cobre apantallado. Luego les estamos dando no solamente un material, sino una solución de cómo mejorar ese material para hacerle estable, incluso a temperatura, a condiciones ambientales, porque este material simplemente con la humedad del aire se acaba estropeando. Termino con esta transparencia. Es un poco un resumen de lo que hacemos, pero presentado en forma, no sé, un poco colorida, ¿no? Nuestro objetivo es coger diferentes tipos de materiales. Hoy os he hablado de dos, zeolitas y MOFs, pero hay otros muchos, los COFs, los CIFs, incluso poros, carbonos, nanotubos de carbono, diferentes tipos de materiales, los que queráis. Jugamos con su composición química, cambiamos los metales, los ligandos, los cationes, la composición. Jugamos con sus poros, los hacemos más grandes, más pequeños, más cuadrados, más rectangulares. Jugamos con la forma del poro, lo que os he enseñado antes, cuadrados, triángulos, y todo eso vemos luego cómo se comportan esos materiales en una serie de adsorbatos. ¿Cuáles? Los que la empresa y la sociedad demandan. Dióxido de carbono, metano para el gas natural, fármacos, contaminantes diversos, aguas, alcoholes, lo que nos pidan en ese momento. Y estudiamos sus propiedades, espectros de infrarrojo, absorción, difusión, separación o catálisis. Y de esta manera predecimos materiales mejores y más eficientes. Ese es el objetivo. Espero haberos dado una visión un poco general del tipo de trabajo que se hace en el grupo y ya de paso haberos transmitido un poco de conocimiento sobre absorción en materiales porosos. Y termino dando gracias por supuesto, a la universidad, todos los centros de financiación y a mi grupo, el grupo RASPA, que lo podéis encontrar en la página web. Y gracias.